Aldo Piñanelli, ¿el humor social? Y el humor social, yo creo que la gente todavía, un sector de clase media, media alta, tiene esperanza, ¿no? Esperanza que esto mejore. Los sectores de abajo ya están resignados, lamentablemente. El humor social está decayendo, insisto, yo creo que hoy se sostiene más por la esperanza que por la realidad. Es muy importante lo que está diciendo, porque realmente hay gente resignada, ¿no? Es decir, gente que se está resignando, una planicie, ¿no?, de la sociedad. Ahora, hace más de una década que hay un sector de la población que está por fuera del sistema, y que está por fuera del sistema, está por fuera del mercado laboral, o tiene empleos, en el mejor de los casos, de buena calidad, está por fuera del sistema educativo. Tenemos una cantidad, hay 1 millón, casi 2 millones de jóvenes, ¿sí?, que ni estudian ni trabajan, ¿sí? La deserción en la escuela secundaria alcanza el 50%. Ahora, eso no son fenómenos nuevos, ¿no? No son, y bueno, ese es el punto, ¿no? A ver, claro, Aldo, ¿qué es lo que ha hecho, perjudicado este gobierno? Porque los ninis ya estaban, los que ni trabajaban ni estudiaban, que había gente sin laburo, había gente sin laburo, que había inflación. Digo, ¿a quién les empeoró la cosa en estos 5 meses? A ver, yo no quiero hablar, porque, viste, a veces en la Argentina es, si vos hablás bien del anterior periodo, sos anti-Macri o viceversa, y cuando estaba el kirchnerismo lo mismo. Los argentinos somos demasiado... ¿Cómo soy el Frente Renovador? Ni uno ni otro. No, yo soy en este caso argentino, el Frente Renovador, yo soy un asesor, pero yo estoy haciendo todo el esfuerzo que pueda para que a este gobierno le vaya bien. He contribuido en la ley de holdouts, estoy trabajando mucho ahora con la ley de blanqueo y de los jubilados, estamos colaborando en el equipo con la Baña, con mucha gente. Nosotros estamos proactivos en ese sentido, y criticaremos lo que hay que criticar y apoyaremos lo que hay que apoyar. Después la parte política, dejarla para el año que viene, ¿no? Yo lo que quiero decir, es cierto lo que vos decís, no es un fenómeno nuevo. No le podemos, yo me acuerdo en enero o en febrero, cuando salió el primer dato de la pobreza que dio la Universidad Católica, o en marzo creo que fue, que había saltado, no sé, de 29 a 32%. Pero claro, como el gobierno anterior decía que era el 5% la pobreza, había un chiste que circulaba que decía: la Argentina es el único país que la pobreza saltó del 5 al 32. Claro, en un mes. O sea, era el chiste argentino. La realidad es que la pobreza es equivalente a lo que era en diciembre. No es que hay un gran salto, pero ojo, se incorporaron más de 1 millón de personas. ¿Por qué efecto? Por el efecto inflacionario. La inflación es una fábrica de pobres. ¿Por qué? Porque cuando aumentan los precios como aumentaron, obviamente que los sectores de abajo, los sectores de bajos ingresos o de ingresos fijos, son los más perjudicados. Porque el resto de la población se puede proteger un poco más. Y vos 5 puntos que aumentó, 5 puntos aumentó según la Universidad Católica, fue la diferencia entre el gobierno, la última medición a diciembre, digamos, exactamente, y tiene que ver básicamente con el impacto, pero porque tiene que ver, es pobreza por ingreso, ¿sí? Que no es la única forma de medir pobreza. Justamente, vamos a ver una serie de placas de este trabajo que ha realizado CAME, ¿no?, sobre, por ejemplo, el kilo de origen y el kilo en destino de los productos. 2,50 la manzana, al público 29,2. Miren ustedes la diferencia, esto es abril. Y ahí miren no hay ustedes, gas. Aldo, mire, la manzana, al productor en el campo, en Río Negro. Hacer una reflexión. Cuando yo estudié en Alemania economía como posgrado, y me acuerdo que había un profesor que decía: cuando un productor de manzana o de pera recibe 2 pesos y el que lo consume lo paga 30, en el medio es un país que es un desastre. Porque... No, bueno, pero ponían ejemplos, ¿no? Porque hay países europeos que en su momento en la crisis le pasaba esto. ¿Esto sabe lo que está diciendo? Que en el medio hay una intermediación parasitaria, hay gastos de logística ineficientes, porque esta manzana seguramente se cosecha en Río Negro o en Mendoza, y después hay que transportarle a los grandes centros. Hay gastos acá eso no puede. Pero eso, pará, yo como consumidor te digo, Aldo, es un robo a mano armada. Vos me hablás de gastos ineficientes. Que el kilo, ¿eso qué es el kilo, el precio por kilo? Claro. Sí. El kilo de manzana salga 2,50 y vos lo compres 30. Claro. Es un... Hablando bueno, acá la respuesta la tiene Vicente, que es de CAME. A ver, Vicente, pero ¿por qué pasa esto? La realidad es lo que decía Aldo, es decir, hoy tenés un costo de traslado, de logística. ¿Por qué? Porque el tren no funciona. En todos los países normales, el tren es el transporte de carga más económico y lo que hace que el producto no se encarezca todo. Si funciona el tren de carga. No te equivoques, pero eso no es Moyano.
Moyano, el flete puede ser de corta o de larga distancia. Ellos van a tener trabajo. Vamos a ver otro producto. Tenés una carga fiscal. Tenemos muchos productos, así que podemos ir haciéndolo picadito. Mariano, tenés una carga fiscal inédita para aquel que está dentro del sistema. Bueno, el arroz, miren, en origen, 2,30. El precio al público, 18.01. Otro producto que realmente tiene un salto grande. Imagino que también la logística. Lechuga, kilo de origen, 6.25, al público 37.50. También, el estudio que realizó CAME. Pero perdón, Mariano, basta con el verso de la logística. Basta con el verso de la logística, viejo. No, pero la verdad, defendamos al consumidor. Totalmente. O sea, de 6 pesos a 37 pesos. Pero yo te acabo de decir, yo acabo de decir que en un país donde se paga 6 pesos un producto al productor y 37 pesos al consumidor, hay un afano en el medio. Y bueno, claro. Y de acaparadores. Es un afano. Es un afano. Estoy pensando en la publicidad del presidente o la publicidad de presidencia hablando de cómo hacemos una empanada, ¿no? Y cuánta gente está en el camino que no está a lo mejor pegando un asalto para llevarse esa diferencia, está trabajando para llevarse la diferencia que hay entre 6,25 y 37,50. Tal vez el problema no sea la distancia o la brecha que hay entre el precio de origen y el precio de destino, sino que no nos alcanza para comprar esa lechuga. No, pero atención, vamos a otro producto, ¿sí? Tenemos otro producto más para desgranar. Mirá la papa, en origen 2,80 y el destino 10,30. Acá hay menos diferencia. La papa es un producto que no tiene tanta diferencia. Y la realidad es que justamente hay grandes concentraciones comerciales que hacen una posición dominante al momento de comprarle al productor. También esto, Totti, hay que mencionarlo. Vos tenés razón de lo que todos estamos cansados de estar pagando, pero estamos pagando también una concentración comercial que muchas veces es fomentada por este gobierno y por los anteriores. Sí, pero también hay un tema de margen, porque yo siempre cuento aquí en televisión el tema de la carne. Mi papá, que es un entendido en la materia, que todavía trabajó en el campo, me contaba que históricamente el carnicero ganaba 2 veces más que el precio del novillo en pie. Si el novillo en pie costaba 25, la carne el kilo está a 75. Sí. Explíquenme, con el novillo en 25, ¿por qué vale 130 la carne? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien lo puede explicar? Es decir, hay un tema de mayor rentabilidad. De la cadena comercial. De la cadena comercial. Por eso. A ver, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es la diferencia entre una relativa eficiencia del señor que produce papa, ¿no? Y el que produce lechuga. ¿Cuál es la diferencia? Ver, la manzana que vimos en primer lugar lleva frío. O sea, la manzana cuando sale del productor tiene que ir a una cámara de frío, porque la manzana se descompone, la papa no. La lechuga está en el medio, necesita una semifrío. La cámara de frío es costosísima trasladarla en la Argentina. Costosísimo, porque no hay eficiencia en la logística. Cuando llega acá, tiene que ir a otra cámara de frío, hacer la manipulación, y eso encarece los costos. Y está lo que dice Totti Pazman, la especulación de los grandes concentradores de la comercialización. Mira, habitualmente un supermercado gana un 30% entre lo que compra y lo que vende. Hoy está ganando el doble. Piñarelli, yo la pregunta que le hago es medio segundo. Este es un problema cultural, digo, ¿cuál es la diferencia entre la Alemania que usted describe, ¿sí? O la que yo veo? Yo viajo y de pronto hago supermercado, voy con el carrito y veo y no puedo creer que llenar un changuito, ¿no es cierto?, en Berlín, me cuesta un poquitito más, apenas un poco más, ¿no es cierto?, que lo que me vale en cualquier supermercado en Buenos Aires, ¿sí? Con salarios que no, realmente hay una diferencia abismal entre lo que es el ingreso, digamos, de un berlinés y lo que es el ingreso, digamos, de un argentino. Cuando haces el análisis de lo que recibe el productor del morrón, y el precio de fábrica es 3 veces, no es 5. Pero por eso, entonces la pregunta es un problema cultural, es un problema de deficiencia del Estado, es un problema de legislación. ¿Dónde está el problema? Y el problema está, primero, en un problema de infraestructura. Alemania tiene una densidad poblacional 3 veces de la nuestra, las distancias son más cortas, el clima, la cultura, que es distinta, y el Estado, que tiene un rol activo y determina controles. Que se abusa es castigado. Si usted fuera el ministro de Economía, Piñanelli, si usted estuviera a cargo del Ministerio de Economía... No, por suerte no lo soy, pero vamos a suponer. Bueno, pero está preparado. Hagamos política ficción. ¿Dónde pondría el eje usted del control? En el control de precios, en un Consejo Económico Social que establezca claramente cuáles son los porcentajes de utilidad en toda la cadena,
y un estricto control en el manejo de los precios. ¿Y en este gobierno hay alguien que le quiera poner el cascabel al gato? No, yo he hablado con... A ver, no hay ningún gobierno que quiera tener inflación y que los precios aumentan. Es un problema ideológico. El gobierno cree que el mercado asigna los recursos. A ver, yo le quiero preguntar a un importante ministro de este gabinete, amigo personal mío, yo hablé con él en febrero por este tema y me dijo, no, yo creo en otras condiciones. Yo creo que dejando trabajar el mercado y aumentando la oferta, los precios se van a equilibrar. A ver, no hay mercado perfecto en Argentina. Pero no es Piñanelli, perdóname. Lo que está diciendo Piñanelli es muy interesante y acá pone en escena por qué no la intervención. Daniel Lipovetsky es diputado del PRO. ¿Por qué el gobierno no interviene más con los empresarios para regular el precio? ¿Por qué no el Consejo Económico y Social? No, bueno, son dos cosas distintas, pero el Consejo Económico Social es una posibilidad, siempre son ámbitos que se pueden llegar a analizar. Me parece que el diálogo con los diferentes sectores siempre va a ayudar y siempre está la posibilidad de reactivarlo. Respecto a la intervención, los controles de precios en general en la Argentina nunca funcionaron, la historia así lo demuestra. Creo sí que por supuesto hay... pero este descontrol tampoco va a funcionar, Daniel, ¿eh? Bueno, a ver, no funcionó... Acá hablan del otro extremo, que es la pistola de Moreno, eso no le gusta a nadie. Por eso. Pero este descontrol, yo te digo, este lunes fui al supermercado como todos los lunes. Las fetas de queso eran 35, salen 39. El queso crema que salía 32, la salchicha que salía 12 sale 16. La gaseosa que salía 27 sale 30. No sé, No, bueno, no tiene explicación. Coincido cuando veíamos acá las diferencias. Creo que lo más interesante sería saber cuánto es el precio de que le llega, de una semana a otra, llega el productor al supermercado y cuánto lo pone el supermercado. Creo que ahí es donde se ve la brecha más grande. Ahí Aldo recién hablaba un poquito de eso. Me parece que ahí la brecha es realmente abusiva y quizá... ¿Pero hay que dejar que sigan abusando? Hay que pensar en instrumentos para resolverlo. Hoy no hay ningún instrumento legal demasiado eficiente para esto. Me parece que quizá habría que analizarlo para... A ver, perdón, ¿no hay instrumentos legales? Aldo, usted que es economista, ¿no hay instrumentos legales? Sí, se pueden aplicar perfectamente la especulación, el ayo y demás. Acá hay un tema mucho más global. Primero necesitamos una política macroeconómica que estabilice la economía. Vamos a hablar claro. El problema del déficit fiscal es muy importante porque se emite moneda para financiar el déficit fiscal. El déficit fiscal no bajó, aumentó con esta gestión. ¿Con Sturzenegger? No, el déficit fiscal del Estado. El gobierno de Macri, con los anuncios que hizo hasta ahora, aumentó el déficit fiscal. No lo dice Piñanelli, lo dicen los propios números de la Secretaría de Hacienda. ¿Esto es así, diputado? Dice que no, ¿eh? ¿Es así? No sé, habrá que esperar los resultados al final. Hay que esperar el resultado al final, digamos, al final del año. Miremos al final del año, Aldo. Llevan 4 meses. Acaba de salir. Igual la discusión. Yo no estoy mintiendo, no te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo, vos estás dando un resultado parcializado, Aldo. Entonces, parcializado de 4 meses. El déficit fiscal analicémoslo a fin de año, cuando tengamos la estadística final. Porque vamos a ver, ahora la realidad es que ¿qué querías? ¿Qué querías después del déficit fiscal que recibimos los años anteriores? Ahora lo tenés más alto. Aldo, había que tomar medidas que tenían que ayudar a la gente también, por supuesto. ¿Quién te dice que no? Y bueno, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? A ver, hemos tomado medidas. Es un modelo macroeconómico que lo conocemos. ¿Querés hablar vos solo o hablar solo? Hablar solo, terminá hablar solo y después hablo yo. Terminá hablar solo y después hablo yo. Habla lo que quieras. Estás hablando hace 15 minutos. Dejame hablar un segundo a mí y vemos. Es secar la plaza. Y no la secó. No la secó, porque tenemos deuda en Levar que es más que la base monetaria. Déjame hablar un poquito. Porque la verdad, a ver, tenemos en discusión, ¿qué es el déficit fiscal? La realidad que vamos a ver, si tomamos medidas que tienen que sean a favor de la gente, muchas veces eso implica esfuerzos fiscales. Esta es la realidad, tenemos que asumirlo. Venimos un país que nos dejó el gobierno anterior, después de 12 años, con 12 millones de pobres. Y por lo tanto, los temas, digamos, sociales hay que resolverlos con presencia del Estado. Y la presencia del Estado muchas veces implica esfuerzos fiscales. Por supuesto, nosotros vamos a trabajar para que el déficit fiscal que venía creciendo en los últimos años, tratemos de achicarlo. Mientras en este periodo de transición de un país que está complicado, hemos tomado medidas como la que estamos tomando ahora, que estamos debatiendo en el Congreso, que es ponerle fin a los juicios de los jubilados, que son abuelos que hace 20 años vienen litigando contra el Estado y que no se los han pagado, terminar con esa situación. Todo eso no es gratis, por supuesto, implica usar recursos públicos para resolverlo. Ahora,
La otra es contrario a lo que dice Aldo. Dice, acá queremos que el mercado solucione las cosas solas. Si fuera así, no estaríamos ni votando la ley de los jubilados, ni estaríamos pensando en la devolución del IVA, ni hubiéramos aumentado las asignaciones familiares, ni hubiéramos pensado en tarifas sociales para los servicios públicos. Por supuesto, faltan hacer muchas cosas más y seguramente en este periodo de transición vamos a tener cosas buenas y cosas malas, errores y digamos en algunas cosas para corregir, porque por supuesto, estamos arrancando un gobierno después de 12 años de un gobierno que hizo todo mal. A ver, antes hablamos de la segunda parte del año, que es el gran objetivo, pero los voy a invitar a todos a ver a escuchar una frase muy polémica, ¿no? Que nos interesa debatirla aquí. A ver. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. No digo que si era bueno o malo, por supuesto que era bueno, pero no era normal, no era sostenible, usemos la palabra sostenible. Eso entonces ahora tiene que basarse en mayor productividad, en exportaciones, en ser más productivo, todo eso va a llevar tiempo. Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas, tengamos décadas de crecimiento para que la Argentina vuelva a los niveles que nunca debería haber abandonado en el ranking internacional. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo diferenciamos una burbuja del ascenso social? Piñanelli. Mira, soy amigo de Javier González Fraga, no sé, hace 40 años. Hemos compartido cosas, él es más de tipo, es radical, yo vengo del peronismo, pero hemos compartido cosas. El día lunes viajé 3 horas con él y Melconian a Rosario, dimos una conferencia juntos. Y yo le decía... ¿Estuvo en el escrache entonces? ¿Cómo? Estuvo en el escrache. Eso es falso, sí estaba ahí yo. Eso no hubo ningún escrache. Había 1.300 personas. Primero habló la intendente socialista de Rosario, después habló del PRO Melconian, después habló el peronista Piñanelli y después el radical González Fraga. De las 1.300 personas, 2 energúmenos de la Cámpora se pusieron a gritar 2 o 3 frases. ¿Pero por esto fue? No, se le gritaron a Melconian. Aldo, pero quiero volver a la frase. Pero el tema del escrache es falso, es una mala información. Quiero volver a la frase. Hubo 2 energúmenos que insultaron a Melconian en 2 palabras y la misma gente lo sacó. Está claro, pero quiero volver a la frase. La frase de Javier es desdichada, él quiso decir otra cosa. Lo que hay que decir es que tenemos que buscar una economía sustentable lo suficiente para que la clase media pueda seguir comprando plasma, pueda seguir comprando telefonía y pueda seguir viajando. Vos no podés decir que es una burbuja permitir que la clase media se compre un celular. Es un error o ideológico o se expresó mal. Claro. Bueno, pero en La Plata Dulce pasaba eso, ¿eh? Sí. En La Plata Dulce, sí. Antes que explote todo, pasaba eso también. ¿Sabés una cosa, querido Toti? A eso se refirió. En Europa pasaba lo mismo, en Estados Unidos pasó lo mismo. Pero para los europeos, el tema de las burbujas, los americanos, hablemos de otro problema, ¿no? Está bien. A ver, el tema de las burbujas se está estudiando muy a fondo, porque en los últimos 30 años el modelo capitalista está estallando por el lado de las burbujas. Y es evidente que el capitalismo empezó a tener un modelo de acumulación en donde genera burbujas o inmobiliarias o de consumo y después se estallan. Es un tema estructural del capitalismo mundial, no es solo un problema en la Argentina. Y yo soy recontra crítico del kirchnerismo, porque yo no estuve un solo segundo en un gobierno kirchnerista y creo que mi sector ayudó bastante a que gane Macri. Punto y aparte, porque si no vamos a discutir si soy a favor y pero Aldo, nadie te está acusando nada. No, yo vengo del peronismo. Vamos del peronismo. Del peronismo está en el PRO, pero yo lo que digo es lo siguiente. Muchos peronistas en el PRO. Sí, así les va a ir. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Así les va a ir a querer. Acá hay un problema muy serio, estructural, de la economía argentina que no se está atacando, que es el problema de la distribución del ingreso, del rol del Estado y de la acumulación de riqueza. Como dice el Papa Francisco, cuanto más acumulan los ricos, más pobres vamos a tener. Entonces hay que replantear la estrategia económica del país. No se puede tomar medidas aisladas. Estamos tapando a veces agujeros que en el día a día. No conocemos cuál es
el modelo macroeconómico de este gobierno. Nos vamos enterando en el día a día. Le tiene miedo a los consensos, es evidente que le tiene miedo. Ya pasaron 6 meses. Yo hoy hablaba con alguien del gobierno, yo hablo mucho con gente del gobierno. Y uno trata de transferirle la experiencia que uno tiene, porque el deseo es que le vaya bien. Pero yo digo, ¿por qué no consultan este tipo de cosas que están pasando, por ejemplo, en la cadena industrial? Yo soy autopartista y soy industrial. Hay serios problemas en los costos, distorsiones. Decía muy bien él, la pyme hoy no puede echar un tipo. Primero porque nunca querés echarle una pyme. Yo conozco gente de 40 años en mi fábrica. Y te da un tema social. Pero también, ¿sabés cuál es el problema? Es peor para la gente, porque el pyme no lo podés echar porque no tenés la plata y va a terminar en un juicio. Ni siquiera va a cobrar la indemnización. Entonces hay que replantear cosas. En el gobierno anterior, en el año 2008, en la crisis de la burbuja internacional, hubo algo que hizo muy bien el gobierno de Cristina Kirchner, que fue el repro. ¿Qué era el repro? Eran subsidios que le daba el gobierno a las pymes por cada empleado que mantenía. Y lograron mantener la actividad. Entonces, ¿por qué no copian lo que quedó claro el concepto? A ver, vamos a ordenarnos un poco, Ezequiel, las redes sociales, y ya le doy a Daniel y también a Graciela. Por favor. La gente escribe, quiere participar en Periodistas, Mariano. Como Ramiro, que nos dice, de la inflación el gobierno no va a volver a hablar hasta que no baje los 2 dígitos. Por otro lado, Sapo dice, los CAF fundieron durante muchos años a las pymes, estrangulándolas con impuestos impagables. Ahí empezó el desempleo y la inflación K. Periodista dice, basta de aumentos, el argentino es ventajero, cada uno piensa en sí mismo, hablo de los empresarios. Muchos mensajes están llegando, María. Graciela Remers. No, quiero contestarte a la primera pregunta. Yo creo efectivamente que González Fraga lo que quiso decir es algo bastante parecido a lo que Piñanelli mismo está planteando. Acá hay un problema de distribución del ingreso y en última instancia, lo que decía González Fraga, que ese consumo es un consumo ficcional, es un consumo que tiene que ver básicamente con el subsidio al sector financiero. ¿Cómo nos damos cuenta? Eso es lo que esto no tiene absoluto. No, perdón. Yo soy un empleado que entro a trabajar en una fábrica y yo siento que me va mejor. ¿Cómo sé que es una burbuja o que realmente están buenas las condiciones? Pero es que el rumbo de un país no lo define, digamos, y el modelo económico de un país no es simplemente la percepción subjetiva de cada uno de los actores sociales. Esa percepción es consecuencia, digamos, de un modelo, de un rumbo económico. Y de eso me parece que era lo que estaba planteando González Fraga. Entonces, a mí hay otra cosa que me preocupa enormemente. Piñanelli hablaba recién del tema del consenso. Yo creo que hay un discurso pro consenso, hay un discurso pro diálogo, pero cuando uno mira a los políticos, y ustedes disculpen lo que voy a hacer en este momento, que no es muy agradable, pero yo los veo a los tres, ¿no es cierto? Y en realidad, ustedes lo que hacen es discutir verticalmente, no discuten horizontalmente, porque lo que en realidad Piñanelli debería preguntarle al representante del PRO, que lo tiene al lado, es cuál es la razón por la cual no lo convoca, cuál es la razón por la cual no le pregunta o no, de alguna manera abre su pensamiento. Toco un poco ahí, porque la verdad que está muy bien lo que decía Graciela y creo que tiene que ver con lo que yo iba a responder justamente al tema de la falta de diálogo o el consenso. Me parece que nosotros, si uno va a ver lo que hacemos en la Cámara de Diputados, es lo contrario a lo que sostiene Piñanelli. En la Cámara de Diputados hoy no se aprueban más las leyes del libro cerrado, se debaten, se discuten, se incorporan a cada norma en visiones de los diferentes bloques. Pero la que no le gustó la vetó el presidente, ¿no? Eso también hay que decirlo, Daniel. Pero en el medio aprobamos un montón de leyes que eran proyectos del Ejecutivo y que incluso diputados del Frente Renovador le incorporaron propuestas y las recibimos. Hasta en el mismo recinto. Después de todo el trabajo que hicimos en las comisiones, en el recinto se modifican las leyes. ¿Pero salieron leyes que no quisiera cambiemos? No. Hay cosas que incorporamos a los proyectos que no eran ideas originales nuestras y que después nos parecieron buenas, más pero allá. ¿Y la próxima ley que no le guste va a ser vetada también? No. Hay un montón de leyes que estamos tramitando hoy que están todavía en el marco del debate en las comisiones y que no son proyectos nuestros, son proyectos de diferentes bloques que no es el nuestro, como por ejemplo en mi comisión, yo presido la Comisión de Legislación General, estamos trabajando... Porque ustedes criticaban antes, ¿no? Decían la escribanía de Cristina. Bueno, por eso, estoy contando esto, estamos trabajando con una ley de extinción de dominio de los bienes provenientes de hechos ilícitos, que es decir, recuperar bienes que se incorporaron a través de actos ilícitos, y es un proyecto que estamos trabajando, lo que es de Graciela Camaño, la presidenta del bloque del Frente Renovador al que pertenece Piñanelli. Por lo tanto, en ese punto, la verdad que nosotros tenemos diálogo, y el mejor ejemplo es que en la legislatura bonaerense la preside la Cámara de Diputados
un miembro del Frente Renovador. Por lo tanto, no puede decir el Frente Renovador que nosotros no tenemos diálogo que buscamos. Después, bueno, por supuesto, a mí lo que me preocupa lo que dijo, me preocupa lo que dijo Piñanelli, porque él dice no hay un plan de macroeconomía. No lo conocemos. Bueno, pero digo, está Pratgay, que es un hombre de experiencia. Sí, hablo todos los días con Pratgay, es amigo mío. Pero escuchadme una cosa, por favor, porque acá se están mezclando las cosas y me han involucrado en los dos comentarios y está bien. Cariñosamente, ¿no? No, por supuesto, quédate tranquilo. Respetuosamente. No estoy enojado, al contrario. Verticalismo, horizontalismo y demás. Nosotros venimos dialogando desde antes del 10 de diciembre con el gobierno. Yo mismo he participado en reuniones con el ministro de Hacienda, con muchos funcionarios, sobre cuando fue la ley de holdouts. La hemos, es cierto, por consenso, salió la mejor ley posible. Ahora, ¿cuál es el tema? Le hemos planteado, yo cuando hablo de consenso, hablo fundamentalmente de que en un plan económico social que el gobierno está obligado a presentar y decir hacia dónde quiere ir, porque a mí me dicen, mira, yo voy a bajar en 4 años la inflación al 5 anual. Bueno, es excelente. ¿Cómo lo hacemos? A ver, eso es lo que no existe. Ahora, desde el punto de vista político mejoró el diálogo, que Mauricio reconozca que hay inflación. El gobierno anterior, Scioli hace poco dijo, no me dejaba pronunciar la palabra inflación. Te quiero decir, en eso no hay ninguna duda, por favor, que hemos mejorado, ninguna duda. Yo estoy hablando de un plan económico con consenso, donde estén involucrados los sindicatos, los empresarios, los bancos, los productores agropecuarios, la Iglesia Católica por su importancia social. Ahora, ¿por qué hay confrontación con la Iglesia Católica? ¿A qué nos va a llevar? Pero Piñanelli, ¿yo me equivoco o usted me confirma que se había anunciado a partir de enero que se iba a realizar esa mesa de diálogo? ¿Qué pasó con eso? Hubo anuncios del gobierno que se iba a hacer un consenso a algunos ministros, pero eso no se ha concretado. Hace poco, el señor presidente Mauricio Macri dijo que él calculaba que recién a fin de año, principio del año que viene, estaría el gobierno en llamar a un consenso. ¿Alguna vez lo llamaron a ustedes, a los de las pymes? Nosotros estamos con diálogo, la realidad... Pero no en conjunto, ¿no están hablando todos en conjunto o sí? No, sí, la verdad que con la Secretaría PYME estamos trabajando. Es más, parte del paquete que fue al Congreso recogió propuestas de CAME. Entonces, ¿por qué Piñanelli dice que no existe...? Porque eso no es consenso, eso es negociar con un sector y está bien. Lo que estoy hablando es de otra cosa, por favor. Usted está hablando de un Consejo Económico y Social. Muchachos. Perdón, Mariano. Sí. A ver, les doy un ejemplo. En la AFA se reúnen todos los días, no se ponen nunca de acuerdo. El diálogo está bien, pero más allá de diálogo es solución para la gente. Digo, ¿cómo se para la inflación? ¿Alguien tiene la receta, Aldo? No sé. No, el que tiene que hacerlo es el gobierno, también, más allá del consenso. El que tiene responsabilidad, y por eso el presidente lo ha reconocido, que si la inflación no baja, el primer responsable va a ser él. Me parece que este es el punto. Después, el diálogo sirve para incorporar diferentes visiones en las políticas que vamos desarrollando. Por eso es muy importante el diálogo con el sector PYME, y por eso la ley que estamos tratando en el Congreso recoge muchos de los reclamos que ellos venían, como por ejemplo el tema de la liquidación del IVA, ¿no? Que estaba hace un montón que se viene planteando el tema del plazo de 90 días, creo que es el... A ver, pero con lo de los topes no están conformes con los topes que se acaban de anunciar, ¿no? En las tarifas. Recién lo dijo Vicente acá. Bueno, hay cosas que están a favor y otras que no. Bueno. Claro, ahora, yo quiero preguntarle, atado a la pregunta de Toti, Piñanelli, Vicente, Daniel, viene el segundo semestre. ¿Están dadas las condiciones para la reactivación? Hoy no. ¿No tiene expectativa de reactivación este país? Todos tenemos expectativa y esperanza, pero yo tengo que decir la realidad. Los números que surgen del primer cuatrimestre proyectados al segundo semestre no nos dan aliento para que haya la reactivación que todos esperamos. Inclusive más, ya en el gobierno se está diciendo que hay que esperar al próximo año. Inclusive la aliada, o no sé si aliada Lilita Carrió del gobierno, tuvo un lapsus hace poco y dijo, no, en realidad la mejora viene en el tercer semestre. Tercer semestre no hay en ningún año, salvo que el año que viene. Lorenzo, pero digo, sí. La realidad es que estamos esperanzados de llegar a fin de año con una reactivación y con un quiebre de tendencia. Vuelvo a repetir, va a haber muchas pymes que de no quebrar esta tendencia van a quedar en el camino y eso es desempleo. Daniel. El segundo semestre empieza el 1 de julio, falta muy poco, seguramente el 1 de julio no se van a ver los resultados, pero nosotros creemos que el quiebre de tendencia, que decía Vicente, se va a empezar a ver al final del segundo semestre, lo vamos a empezar a notar. Paralelamente creo que va a haber una baja de la inflación, por supuesto hay que empezar a reactivar, para eso todavía tenemos un paquete de medidas legislativas en el Congreso que tiene que ayudar. La ley de pymes es clave
La ley de primer empleo es muy importante para generar empleo, sobre todo en la zona, en el interior del país. Me parece que son los instrumentos que tenemos que darle al gobierno para que esta reactivación que necesitamos se empiece a ver a fin de año. Y la entrada de capitales. Y la entrada de capitales, por supuesto, que es muy importante. ¿Cuándo va a venir? Bueno. Claro, justamente. ¿Cuándo va a venir? Porque va a venir el 10 de diciembre. Lluvia de inversiones, dijo el presidente. No es una crítica a Mauricio. Yo quiero aclarar lo siguiente. Hagamos análisis objetivo. Está bien, el gobierno tiene que defender lo suyo. ¿Qué va a decir? El segundo semestre va a ser bueno. Pero yo tengo que ser objetivo en esto. No, pero reconozcamos que este gobierno es un gobierno no solamente que maníacamente dice que todo está bien. Yo creo que hace mucho tiempo que nadie escucha un presidente decir me equivoqué. Pero y no es un dato menor. Eso es lo que más rescato de Mauricio. Cuando Mauricio dijo, si hay inflación, yo soy obligado a corregir. Hasta acá llegamos. Es la base para poder mejorar. Reconocer los errores. Muchas gracias. Los vamos a volver a invitar. Estuvo muy interesante la charla.